Hola, soy Diego López Alonso. He sido profesor universitario de genética en las universidades de Granada y Almería durante 42 años y recientemente me he jubilado. En mis últimos años como profesor universitario, cumplidas todas mis expectativas académicas, dediqué parte de mi tiempo a un tema en el que nunca había podido trabajar: la evolución de la conducta sexual humana. En poco tiempo, gracias a la extraordinaria facilidad de acceso a la información científica permitida por las nuevas tecnologías de la información ligadas a Internet, reuní una cantidad enorme de información sobre el tema. Para mi sorpresa, en la información recogida me encontré con mucha relativa a la homosexualidad humana. La gran mayoría artículos científicos rigurosos. Yo creía que sabía algo y descubrí que no sabía nada. Pero a mi disposición tenía una masa de información valiosa que era desconocida para el gran público. Convencido del interés del asunto, escribí un libro titulado Biología de la homosexualidad, que publiqué en el verano de 2014 con la editorial Síntesis. 5 años después, animado por la misma motivación y reforzado por las opiniones de mis lectores, que me escribieron desde muchas partes del mundo, Argentina, México, Perú, Estados Unidos y por supuesto España, elogiándome más allá de lo que sinceramente creía merecer, he pensado que puedo ser útil a la sociedad de mi tiempo, dando a conocer por esta nueva vía de información las ideas que desarrollé en mi libro, con la intención de alcanzar mayor difusión y por tanto más útil para más número de personas. Espero que ustedes aprecien este esfuerzo. La obra está dividida en 7 capítulos que presentamos en un vídeo cada uno de ellos. El primer capítulo es un tema introductorio donde sentamos las bases de los conocimientos que necesitamos para poder afrontar con garantías el resto de los temas que vamos a presentar. El capítulo 2 está dedicado exclusivamente a la biología del sexo. El capítulo 3, 4 y 5 están dedicados a las evidencias procedentes de diferentes campos científicos y su discusión con respecto a la hipótesis que más vamos a manejar. El sexto, finalmente, recapitulamos todo lo anterior y establecemos unas conclusiones, y a modo de apéndice hemos incluido una discusión de la homosexualidad como paradoja evolutiva. De modo que, sin más preámbulos, les doy la bienvenida a la biología de la homosexualidad. El capítulo 1, Introducción. Al mencionar la palabra homosexualidad, enseguida nos vienen a la cabeza una serie de preguntas. ¿Qué es la homosexualidad? ¿Es meramente una opción sexual libremente elegida? ¿Una conducta sexual degenerada, aberrante, inmoral? ¿Es una enfermedad mental? ¿Se puede tratar médicamente la homosexualidad? ¿Se puede curar la homosexualidad? ¿Es el resultado de una infancia bajo la influencia de un padre débil y una madre castrante? ¿Se nace homosexual o se hace homosexual? Al final de esta serie de vídeos, espero que cualquier persona estará en capacidad de responder adecuadamente cada una de estas preguntas. Quisiera precisar en primer lugar lo que no es esta serie de vídeos. Esta no es una recopilación de opiniones más o menos felices del tipo creo que, pienso que, opino que, sino que pretende ser una
abordaje científico de la homosexualidad humana, presentándose las hipótesis y contrastándolas con las evidencias empíricas disponibles. Por tanto, lo que pretendo es que cada uno de las personas que atiendan a estos vídeos, a estas presentaciones, estén en capacidad de contestar por ellos mismos y de opinar con su conocimiento de causa sobre el asunto. Dejando a un lado, de momento, las consideraciones éticas sobre la homosexualidad, la pregunta más importante es si la sexualidad está influenciada y hasta qué punto por la naturaleza o por el ambiente sociocultural. Es una edición más de la vieja disputa sobre las causas de la conducta humana en general. Las hemos resumido coloquialmente en el enfrentamiento se hace frente a se nace. Esta es una formulación de la hipótesis sociocultural o constructivista. El paradigma conductual aplicado a la sexualidad sugiere que los humanos nacen con una disposición sexual indiferenciada, tan maleable que puede ser canalizada en una o más de una multitud de direcciones. Más específicamente, no se nace ni heterosexual ni con ninguna otra orientación sexual particular. Más bien, en interacción social y de acuerdo con principios conductuales, aprendemos nuestra orientación sexual y otras facetas de la sexualidad del mismo modo que aprendemos nuestra lengua nativa. O expresado de esta otra manera, aún más cursi y pedante. Cuando un niño nace, no es un ser bisexual, sino un omnisexual capaz de responder a la gama entera de factores sexuales socioculturales ambientales. En definitiva, lo que viene a decir es que el entorno sociocultural, actuando a lo largo de la vida de cada individuo, influye en la opción sexual elegida por esa persona. Más aún, que no es una opción fija, sino mudable en respuesta al entorno. Y esta es la concepción biológica o esencialista. La sexualidad, vinculada críticamente con la reproducción, es parte de la esencia biológica del individuo y está biológicamente determinada. Es innata, no electiva. Las diferencias más importantes entre ambas hipótesis se representan en este esquema. La hipótesis construccionista parte de que el recién nacido viene al mundo con una capacidad infinita de desarrollar diferentes sexualidades. El entorno sociocultural, a lo largo de toda la vida, va estableciendo e incluso modificando las opciones sexuales. Por su parte, la hipótesis esencialista sostiene que el patrón sexual que va a tener el individuo a lo largo de toda su vida va definido e incorporado desde el momento de nacer. El entorno, si tiene algún papel en la definición del patrón sexual, actuará prenatalmente durante la gestación. Antes de seguir avanzando, cabe hacerse algunas preguntas tales como las siguientes. ¿La sexualidad humana tiene solo dos variantes, homosexualidad y heterosexualidad? ¿Qué hay de los transexuales? ¿Y de los bisexuales? ¿Un amanerado es lo mismo que un gay? ¿Una persona que solo ha tenido alguna relación homosexual dentro de una conducta mayoritariamente heterosexual es homosexual o heterosexual? ¿Cómo encuadrar a una mujer casada con hijos que tras divorciarse se descubre a sí misma como lesbiana? Al hacernos estas preguntas, nos hacemos conscientes de que el asunto es mucho más complejo de lo que inicialmente pudiéramos pensar. Cuando estudiamos la sexualidad humana, una de las tareas básicas iniciales es definir el aspecto concreto de la sexualidad,
lo que los psicólogos llaman el componente o dimensión que vamos a analizar. Los más importantes relacionados con la homosexualidad son los siguientes. El rol de género o rol sexual, que es el desempeño público del rol típico masculino o femenino culturalmente establecido. Este componente se estima objetivamente observando el tipo de rol desempeñado. La identidad de género o identidad sexual, que es la identificación personal del individuo con un género. Su estimación es subjetiva porque depende de la propia percepción del individuo. La conducta sexual es la constatación de la actividad sexual desarrollada y es un componente de estimación completamente objetiva porque se remite a la observación del tipo de conducta. La orientación sexual se entiende que es la atracción, el deseo que siente el individuo por parejas de uno u otro sexo. La estimación es subjetiva en la mayoría de los casos, puesto que se hace por autoinforme o declaración personal, pero también se han diseñado métodos objetivos experimentales para una detección objetiva de la excitación sexual elicitada por la estimulación. Finalmente tenemos la preferencia sexual, que es la elección activa de pareja de uno u otro sexo, que se estima objetivamente observando la preferencia mostrada, como veremos en un ejemplo concreto. Cabe preguntarse cuál de estos componentes es el mejor para estudiarlo. Habitualmente los componentes de la sexualidad de un individuo suelen ser coherentes. Quiero decir que, por ejemplo, una persona con orientación homosexual, suele identificarse como homosexual. Se siente atraído sexualmente, se excita sexualmente y suele practicar el sexo con personas de su mismo sexo. Y el rol sexual que exhibe socialmente es homosexual. Pero no siempre es así. Por ejemplo, una persona con orientación homosexual siente atracción por personas de su mismo sexo, pero practica sexo con personas de sexo diferente al suyo, conducta heterosexual, y se identifica a sí mismo como heterosexual. Y el rol sexual que adopta es heterosexual, todo esto posiblemente por conveniencia social. Los investigadores han dirigido su mirada más hacia la orientación sexual que hacia la conducta o la identidad sexual por dos razones. Porque la conducta y la identidad sexuales se ven muy mediatizadas por la sociedad, y en segundo lugar porque la conducta y la identidad sexuales suelen ser una consecuencia de la orientación sexual, es decir, primero es la atracción y luego la acción, y no al revés. La cuantificación de la orientación sexual se ha hecho con diferentes métodos. El autoinforme ha sido el más utilizado por tener algunas ventajas importantes. Es rápido, es barato, no es invasivo y es sencillo. Su mayor debilidad es que es un instrumento subjetivo, propenso a la mentira o al autoengaño. Las medidas genitales se han desarrollado precisamente tratando de corregir el problema que tiene el autoinforme. Los aparatos de medida genital se instalan en el pene o en la vagina de la persona y miden objetivamente la respuesta de los genitales a los estímulos sexuales que recibe la persona. Las desventajas de este método es que es un método invasivo, incómodo para el sujeto, más caro y laborioso. Se han desarrollado otras formas de medida objetivas de la orientación sexual, como las imágenes de las zonas cerebrales activadas
en respuesta a un estímulo sexual, el fMRI, que hacen uso de aparatos de resonancia magnética nuclear muy caros y con resultados de difícil interpretación. Más sencillos son los medidores del tiempo que el sujeto se demora visualizando vídeos o imágenes sexuales de uno u otro sexo, y también resulta relativamente simple medir la respuesta sexual en términos de la dilatación pupilar que se produce en el ojo del sujeto estimulado. El primer estudio científico que abordó con rigor y cuantitativamente la homosexualidad humana fue llevado a cabo por Albert Kinsey y sus colaboradores en época tan remota como 1948. Kinsey desarrolló entonces un sistema para cuantificar el grado de homosexualidad-heterosexualidad en cada persona, siendo consciente de que la variabilidad existente en cualquier población humana encajaba groseramente con el concepto cualitativo habitual homosexualidad-heterosexualidad. La escala consta de 7 ítems valorados de 0 a 6 y adaptada de muchos modos diferentes, ha demostrado ser útil para el estudio de la homosexualidad humana. La escala de Kinsey se mantiene en plena vigencia para los años actuales desde su invención. Con esto terminamos el primer capítulo de la biología de la homosexualidad. Para cualquier aclaración pueden dirigirse al autor a través de su correo electrónico delopez@ual.es.